Bueno, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María, siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista, apologeta, miembro del movimiento Juan 23 y de la comunidad apologética del Yunque. Arriba el Yunque. Bueno, como lo prometido es deuda, tenemos otra vez a nuestro invitado especial, al doctor Víctor Gamboa, eh, el cual es especialista en demonología. Bendiciones, doctor, ¿cómo estás? Gracias, mi querido Rodrigo. Es un placer estar nuevamente aquí en tu canal. El placer es mío y bueno, hoy vamos a seguir con otra interesante exposición sobre el tema de la demonología, el cual es un tema apasionante. Y bueno, ok, vamos a mirar, voy aquí a poner la presentación que me mandó el doctor. Vamos a ver, permítanme. La presentación, trin, ok, muy bien, por acá está. Partir. Listo. Bueno, doctor, entonces el tema de hoy es Satanás y los querubines en el antiguo Israel. Así es, perfecto. Bueno, Bien, antes de sí, comenzar, dígame. quiero saludar un poquito al público, a Yurani, a Francisco Rojas, a Leticia Moreno, a Lucero Ortega, a Marco Lembara, a Jacqueline Santoyo, a Leonardo Hernández. Dios los bendiga. Gracias por estar en sintonía. Qué pena que le interrumpí, Doc. Ahora sí, adelante. No, no, que va, al contrario, es un placer saludar a los hermanos que nos están viendo y escuchando en este momento. Un saludo también para todos ellos. Bien, eh, vamos a abordar este tema que forma parte de la entrega que nos ofrece nuestro querido biblista y apologista Rodrigo Andrés Calvo sobre demonología. Entonces, este tema, el de hoy, es aún mucho más explícito. En el primero abarcamos una especie de demonología como especie de introducción, algo más general, ¿verdad? Hoy vamos a Ujú. enfocarnos en un tema un poco ya más específico, ¿sí? Entonces vamos a como que si fuese un aula de ciencias bíblicas. Así que vamos a tratar el tema desde la parte más crítica, histórica y por supuesto teológica posible. Bien, ok, vamos a tratarlo desde el punto de vista cronológico. Vamos a iniciar nosotros con el texto del Génesis en la primera diapositiva. Vamos a utilizar el Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 2. Todos conocemos este texto bíblico, ¿verdad? En el principio creó Dios el cielo y la tierra era caos y confusión, oscuridad que había en los abismos y un viento de Dios o el Espíritu de Dios, dependiendo de las traducciones, ¿verdad? Viento, hálito, espíritu, etcétera, aleteaba por encima de las aguas. Ok, a primera vista nos damos cuenta que cuando el texto del Génesis habla sobre la creación, inmediatamente habla de las cosas, elementos celestes, habla sobre el cielo, la tierra, el sol, los animales e incluso sobre el hombre. Pero no existe un texto bíblico donde Dios hable acerca de la creación de los ángeles. Por consiguiente, se entiende o se supone que la creación de estos seres espirituales fue mucho antes que la creación de todo este sistema, tanto de lo que es el cosmos, el universo, y por supuesto del hombre como tal. Por eso puse este texto en referencia, porque no existe un texto donde diga, y Dios creó a los ángeles. No existe en el texto bíblico. ¿Ok? Entonces, en este texto tenemos un elemento en el cual nosotros vamos a empezar. En el siguiente texto, ¿sí? Dice Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1, capítulo 1, versículo del 1 al 2. ¿Sí? Este es para complementar el anterior. No hay creación de los ángeles. Se entiende que están creados. En algún momento podemos abordar estos dos textos bíblicos, porque de estos dos textos bíblicos se pueden obtener mucha enseñanza desde el punto de vista de las ciencias bíblicas, desde el punto de vista cronológico. ¿Sí? Siempre nos hemos preguntado, ¿qué significa hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Tenemos dos significados, pero en cualquier momento podemos tratar este tema que no corresponde ahorita. Entonces, aquí viene ya nuestra conversación en sí. Génesis capítulo 3, versículo 24.
en esta diapositiva, dice así. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino de la vida. Bien, eh, Dios expulsa al hombre y a la mujer por haber incumplido un mandato. No os acercáis al árbol de la ciencia del bien y del mal. Eva cae en la desobediencia, su esposo Adán también cae por instigación de la serpiente. Es un relato muy conocido. Y para esto Dios pone dos querubines. Aquí el texto no dice dos querubines, dice querubines, pero entendamos y ya nos vamos a dar cuenta que cuando se habla de querubines siempre están en dos. Siempre hay dos, nunca hay uno solo. Estos dos querubines tienen la función de estar en la puerta del Edén e impedir que Adán y Eva ingresen nuevamente al Edén, puesto que son expulsados. ¿Ok? Este Edén tenemos que nosotros hacer un paralelismo. Los antiguos reyes de Israel, como por ejemplo David y luego su hijo Salomón, solían tener grandes palacios y solamente los reyes se podían dar el gusto de tener un jardín. Ahora todo el mundo tiene un jardín en su casa, cualquiera puede tenerlo. Pero en esa época, tener un jardín y que en ese jardín estén animalitos, eso era algo excepcional y solamente para los reyes. ¿Por qué? Porque tenía un símbolo muy importante. ¿Cuál era? De que el rey era amo y soberano de toda la naturaleza. No solo del templo, no solo de la fe del pueblo, sino incluso también de la naturaleza. Poder que se lo daba directamente Dios. Entonces, aquí hay un paralelismo y podemos entender por qué se ponen querubines en el jardín. Esta expresión que nosotros estamos escuchando, poner querubines en el jardín, ya la vamos a analizar adelante, pero quiero que entendamos esta parte. Ahora, si yo a ustedes les digo en este momento, mis queridos estudiantes de ciencias bíblicas, yo a ustedes les digo, cierren los ojitos e imaginémonos el jardín del Edén, ¿verdad? Aunque es un poco fácil, tenemos una imagen aquí, pero ciertamente no se ven los querubines, se ve a Satanás, la serpiente, ¿verdad? Pero imagínense ustedes dos querubines en todo el jardín del Edén impidiendo que entre Adán y Eva. Yo estoy seguro que si ustedes se hacen ese imaginativo en su cabecita, van a hacer el mismo que hago yo en este momento. ¿Cuál es? Dos seres humanos con alas, hermosos, bellos, ¿verdad? Con una figura majestática, ¿verdad? Es elevándose en el aire, esa es la imagen que nosotros tenemos, ¿sí? Pero hoy, en esta hermosa conferencia, yo les voy a enseñar verdaderamente cómo eran los querubines en el imaginativo de la fe Israel. Cómo pensaban los agiógrafos en ese tiempo, cuando están escribiéndose este texto bíblico, cómo eran los querubines. Y nos vamos a dar cuenta que es muy diferente. Entonces, en la siguiente diapositiva, antes de mostrarle cómo es un querubín, quiero recalcar, y aunque también se los dije en la conferencia anterior, que era un ángel. Que un ángel, ante todo, es un ser espiritual, ¿sí? La palabra ángelo se deriva o significa mensajero, que parte del hebreo malap, ¿ok? Y entiéndase que la palabra ángel en el texto bíblico, principalmente del Antiguo Testamento, tiene dos significados. O corresponde al ser angélico como tal, es decir, a estos espíritus que Dios creó para que les sirvan de adoración y de mensajeros, o también el término equivale a un ser humano común y corriente, mortal, pero que cumple la función de ser un mensajero. Un ejemplo de ello son los profetas. Entonces, dependiendo el contexto, ya sea que se hable de un ser espiritual o de un ser humano, el texto de ángel, el término de ángel, perdón, hay que analizarlo en ese contexto. Ok. Vamos a avanzar, mi querido Rodri, otra diapositiva más, porque esta ya la mencionamos en la charla anterior. Quiero avanzar en la siguiente. Mire, en esa me voy a quedar. Yo les decía a ustedes, hagamos este ejercicio, cerramos los ojos y nosotros nos vamos a imaginar cómo es un querubín. ¿Cómo es un querubín? Cuando abrimos los ojos, yo estoy seguro que ustedes también pensaron exactamente en estas imágenes. De hecho, la imagen que ustedes tienen del lado derecho, donde ustedes pueden darse cuenta a Lucifer, ¿verdad? La imagen de blanco y negro, todo imponente, con dos hermosas alas, con un rostro hermoso, ¿verdad? Semidesnudo.
Esa es la iconografía tradicional, tanto así que incluso en España hay un monumento para Lucifer, ¿sí? Que tiene básicamente esta misma característica. El monumento es del ángel caído, ¿ok? En la otra imagen que está del lado izquierdo, vemos a también dos ángeles, ¿sí? Esta es la iconografía también tradicional, son dos niños, ¿sí? Desnudos con alitas, ¿ok? Entonces, en la izquierda tenemos los típicos ángeles y en la derecha tenemos al querubín, a Lucifer como tal. Pero al fin y al cabo comparten la misma idea, son seres humanos con alas. Bien, ahora sí, siguiente diapositiva, yo les voy a presentar a ustedes a un verdadero querubín. Este querubín que ustedes están viendo ahora son los verdaderos querubines en el tiempo de Israel. Ese es el pensamiento que tenían ellos en ese tiempo. ¿Ok? Ellos no estaban pensando en seres humanos con alas. Ellos no conocían eso. Para un israelita pensar que un ser humano tiene alas era algo inconcebible. Esto sí que pensaban ellos. Y miren ustedes estos dos monstruos de piedra. Son inmensos, están en número de dos, recuerden ustedes lo que yo les decía. Se encuentran siempre en la entrada del templo, en el templo de Jerusalén y también en la entrada del palacio del rey. ¿Por qué? Porque estos dos querubines tenían varias funciones. Primera función era proteger al rey. Esa es la primera función, proteger al rey. Son custodios del rey. Segunda función, con ese enorme corpus inmenso, proyectaban miedo. Es decir, servían como elementos de guerra. Tercero, servían para espantar los espíritus inmundos, los espíritus impuros. Diríamos nosotros hoy en día, demonios. Servían para espantar a estos espíritus. ¿Ok? Y además, estos querubines, al estar custodiando al rey, al mismo tiempo significaba que ellos custodiaban al mismísimo Dios. ¿Por qué? Porque estos chicos son los querubines que van a custodiar el arca de la alianza. Así que ya nos vamos nosotros a borrar desde hoy de la mente que el arca de la alianza tenía encima dos seres humanos con alas encima. Al menos en el antiguo Israel, así no era el arca de la alianza. Ese imaginativo lo tenemos nosotros ahora, con nuestro arte cristiano. Pero originalmente estos eran los querubines. Lógicamente, estos querubines inmensos de este tamaño no están en el arca de la alianza, porque el arca de la alianza es una caja pequeña, pero están a los lados custodiándolo. Ya les voy a mostrar imagen. Ahora, en la siguiente imagen tenemos una imagen mucho más referencial. Observen ustedes a la chica que está observando la efigie de este querubín. Es una chica alta y sin embargo no le llega ni siquiera el tamaño de las patas del animal. Son inmensos. Ya les voy a decir cuánto medían estos animales. Observen las características de estos animales. Miren, tienen cuerpo de toro, perdón, tiene cuerpo de león, perdón, cuerpo de león, patas de toro, alas de águila y cabeza humana. ¿Ok? Esta cabeza, y quiero que escuchen este dato, chicos, esta cabeza humana representaba el mismo rostro del rey que gobernaba en esa época. Es decir, teniendo el estudio de la datación del carbono 14, de cuando data, por ejemplo, esta efigie, podemos saber qué rey gobernaba en esa época. Y al saber qué rey gobernaba en esa época, podemos entender que el rostro que se encuentra en la efigie es probablemente la más cercana a la del rey. Si el rey cambia en cuanto al tiempo, lógicamente el rostro del querubín va a cambiar también. No así el resto del cuerpo, solamente el rostro. ¿Por qué el cuerpo de un león? Ya les voy a decir por qué. Antes de eso, en la siguiente imagen, observen ustedes, en la siguiente imagen, ¿sí? Esta imagen corresponde al momento en que fueron desenterrados estos animales, por así decirlo, ¿sí? Son inmensos, como ustedes se pueden dar cuenta. Hay más imágenes en los libros e incluso en la internet, no puedo traer muchas, pero lo que yo quiero que se grabe en la cabeza, ustedes, chicos, es que
Estos eran los querubines del antiguo Israel. Estos. No eran seres humanos como tal. ¿Bien? Miren, estos querubines, estos querubines que ustedes ven en las imágenes, es un ser híbrido, porque es un ser humano con un animal. ¿Sí? Ahora, los querubines no son únicos o exclusivos de la fe de Israel. Dicho de otro modo, no es que por primera vez en la fe de Israel aparecen los querubines. No. Decíamos en la conferencia anterior que cuando el pueblo de Israel era sometido a exilio, ellos acaparaban las distintas culturas de las cuales estaban sometidas. Entonces, de la cultura babilónica, ellos adaptan la enseñanza de los querubines. En el mundo asirio-babilónico, estos tenían el nombre de Lamasú o Shedú en acadio. De esta lengua es que se deriva la palabra carbú, palabra hebrea, ¿verdad? Que se deriva querubín. Es decir, querubín se deriva de carbú y carbú viene de Lamasú o Shedú de la lengua acadia. ¿Ok? Entonces vemos nosotros como hay una transición cultural, religiosa y filológica de la palabra Lamasú hasta llegar a querubín. Pero la palabra hebrea, es decir, el núcleo de la palabra hebrea es la palabra carbú, de donde viene querubín. Ahora, decíamos que estos enormes querubines tienen poderes apotropaicos. ¿Qué quiere decir poderes apotropaicos? Que estos querubines tienen el poder de proteger. Eso es un poder apotropaico. ¿Proteger a quién? A los sumos sacerdotes que custodiaban el arca de la alianza en el templo y también al rey. ¿Ok? Entonces, estos les voy a dar el significado. En la siguiente diapositiva tenemos nosotros el significado de la estructura de estos animales. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Cuerpo de león. ¿Por qué? Porque el cuerpo de león representa el poder del animal, la agresividad y además los leones son seres invencibles de acuerdo a la cultura de esa época. ¿Ok? Ellos veían al león, no por algo le llamamos al león el rey de la selva. ¿Ok? El león siempre ha tenido ese poder en el mundo animal. Un animal invencible, agresivo, pero ante todo poderoso. Las patas de toro simbolizan la autoridad, la fuerza y la potencia. Las alas del águila representan el reino de los cielos. Y la cabeza humana representa el reino terrenal. Repito, normalmente el rey de turno. ¿Por qué los querubines llevaban esta representación? Porque el querubín no solamente protegía al rey, sino que simbolizaba al rey. Por eso lleva la cara del rey. Porque el rey, que era un ser que estaba ahí por orden divina, representaba el mismo Yahvé. Entonces, si representa al mismo Yahvé, ese rey es quien custodia el reino del cielo, quien custodia todo el reino terrenal. Es aquel que tiene todo el poder y además es invencible y además tiene la potencia, autoridad y fuerza. ¿Ok? Entonces, el querubín reflejaba directamente a Yahvé y directamente al rey, que era el representante de Yahvé. Es por eso que los querubines eran extremadamente importantes en el antiguo Israel. ¿Bien? Miren ustedes en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos nosotros el gran palacio. Para los hermanos, no sé si hay hermanos evangélicos o de alguna fe protestante que nos están haciendo el favor de vernos y escucharnos. Y que creen erróneamente que los judíos no tenían imágenes. Observen ustedes, este es el templo, dotado de imágenes por todos lados. Cualquier judío que esté en este momento escuchándonos me dará la razón. El templo de Jerusalén estaba plagado de imágenes y no por eso se le estaba dando culto de adoración. Ellos lo sabían perfectamente, como los católicos sabemos perfectamente que tener imágenes bajo ningún concepto es un culto de adoración. Así que no estamos transgrediendo la ley judía. Vemos, aquí les traigo pruebas, yo no he venido a hablar por hablar. Ustedes están viendo las imágenes. Ustedes están constatando lo que yo les estoy diciendo y no se van a quedar con lo que yo les estoy diciendo. Yo los incentivo a que ustedes investiguen,
porque el estudiante de ciencias bíblicas tiene tiene la obligación de seguir profundizando en el tema, ¿ok? Miren, observen ustedes al sumo sacerdote con su túnica blanca. ¿Qué está haciendo el sumo sacerdote? Está ofreciendo incienso. Ustedes han visto al sacerdote católico cuando está cerca del altar, en una ceremonia especial. ¿Qué hace el sacerdote? Ofrece también el incienso, porque el incienso, ¿qué representa? Las oraciones de los santos. Aquí vemos a un sumo sacerdote ofreciendo incienso. ¿A quién? ¿Al querubín? No. Observen lo que está debajo, casi a los pies del sumo sacerdote. Está el arca de la alianza. Ahí abajo está el arca de la alianza. ¿Y quién está custodiando al arca de la alianza? ¿Cuál es ese animal que está con las alas desplegadas? Ahí se ve en la imagen 1. Son dos, siempre a los costados. Es un querubín. Son los querubines. ¿Ok? Entonces, el arca de la alianza, ¿por qué era tan importante? Exacto, gracias, Rodri. Ahí está el arca de la alianza. ¿Por qué es importante? Porque los israelitas decían que en ese pedazo de estructura, ahí vivía Yahvé, ahí vivía Yahvé. No, no en todo el templo, sino que ese era el santo, el lugar santo. Ahí habitaba Yahvé. Entonces, como dijimos anteriormente, el querubín tiene la función de proteger no solo al sumo sacerdote, sino principalmente a quién, a Yahvé, que se encuentra ahí en el arca de la alianza. Bien, miren ustedes las paredes, está dotada de querubines por todos lados. ¿A qué judío se le ocurriría que estaría adorando a esos querubines? A nadie. Miren en la siguiente imagen, este es el típico arca de la alianza que nosotros tenemos en nuestro imaginativo, ¿ok? Un poco parecido al arca de la alianza anterior en cuanto a la estructura de la caja, pero esas dos efigies que están arriba, de seres humanos arrodillados con alas, es la que no corresponde a la realidad histórica de la fe de Israel en ese tiempo, ¿ok? Ya esta es una iconografía, lógicamente, muy, muy moderna, diríamos, ya posterior, y más que todo cristiana como tal, ¿ok? Lógicamente eran de oro, eso sí, es indiscutible, el Arca de la Alianza era completamente de oro porque el oro, ¿sí? En todas las culturas ha simbolizado siempre la esencia o el material de los dioses. Por ejemplo, el oro líquido era en la antigua cultura prehispánica, era considerada la sangre del dios Sol, ¿ok? El oro siempre ha sido el material más importante, el mineral más importante. Ahora, en la siguiente diapositiva, ¿sí? He traído la imagen del arcángel San Miguel, que es la imagen que todos conocemos. Yo también las tengo aquí en mi biblioteca. Yo estoy seguro que más de uno de ustedes también las tiene, ¿ok? Pero este arcángel Miguel que ustedes pueden observar, ¿qué detalles pueden ver ustedes en esta imagen? No solo que tiene cuerpo humano, ¿ok? Que como ya podemos darnos cuenta, los ángeles no tienen cuerpo humano, sino que además tiene la vestimenta típica de un soldado romano. Porque este arte está basado en su tiempo, ¿ok? Y lo que quiere representar es el poderío cristiano dentro del orbe del Imperio Romano. Entonces vemos nosotros a Miguel con toda la vestimenta, exacto, exacto, Juana. Por eso los evangelistas tienen la representación de águila, toro, león y buey, que simboliza al mismo tiempo, y me alegra que los hayas dicho, simboliza también directamente a los querubines, ¿ok? Tiene las mismas características de los querubines. Es como que si dijera el texto que los evangelistas son los custodios de Dios, los custodios de proteger, en este caso, toda esa esencia divina que se encuentra contenido en los textos del Evangelio, quien ahora Jesucristo es la representación viva del Padre, de Yahvé. Me encanta que hayas hecho ese paralelismo, es muy importante que lo hayas hecho. Entonces, acá en la imagen vemos a un Miguel con una estructura romana, ¿no? Con una iconografía de un soldado romano. Lógicamente, esto es arte cristiano. A ver, por el hecho de que tenga este arte, no vamos a desecharlo tampoco, no, no. Nosotros somos personas inteligentes, ¿ok? Nosotros nos adaptamos a las culturas, nos adaptamos al tiempo. Ya por eso no van a coger a su imagen de San Miguel y la van a desechar en absoluto. No, estamos hablando simplemente de ciencias bíblicas, de historia, cómo se fue desarrollando el arte poco a poco, ¿ok?
Miren ustedes la imagen que ustedes tienen a su lado derecho. Es probablemente una de las primeras imágenes tallada en piedra de Satanás. Aquí Satanás tiene forma humana, su rostro ya es un poco deformado, y observen ustedes que está prácticamente sojuzgando a un demonio inferior a él. Casi no se observa, por lo deteriorado de la imagen, el rostro del demonio que está siendo sojuzgado, más sí sus manos. Observen sus manos, unas manos como de reptil, ¿ok? Los demonios eran simbolizados también como humanos animales. En este caso, este es Satanás. Ahora, chicos, miren, en la siguiente diapositiva que nosotros hicimos referencia sobre la expulsión de Adán y Eva en el jardín del Edén. Aquí tenemos en la ilustración una imagen no tan real, que es la imagen pequeña, porque ya sabemos que los querubines no eran seres humanos, ¿ok? No tenían en la iconografía del pueblo de Israel esa estructura, sino más bien en la del lado derecho. Entonces, ¿por qué dice en el texto del Génesis capítulo 3:24 que la espada estaba encendida y que giraba en todas direcciones? ¿Por qué? Porque estos animales no pueden agarrar espadas, que no tienen manos, tienen patas. Entonces, esa espada que gira, ¿sí? Es porque los israelitas tenían conciencia de que los querubines, al ser animales híbridos, no pueden sostener una espada, ¿ok? El árbol, miren, aquí voy a hacer, y no quiero confundirlo, solamente voy a hacer voy a dar un detalle histórico, cultural de esa época. Los antiguos cananeos creían, cuando se escribe este texto bíblico, ellos creían que, observen ustedes atrás hay la presencia de Dios, dice un humo blanco, al fondo de la montaña, ¿verdad? Si lo ven ustedes, al fondo de la montaña hay un humo blanco. Jesús cuando iba a orar, ¿a dónde se iba? A la cima del monte, ¿verdad? Ok. Ahí dice la presencia de Dios. ¿Qué Dios estaba ahí? Yahvé, arriba, en el humo blanco, o sea, exacto. Ahí está la presencia de Yahvé. Abajo se encuentra el árbol de la vida, el árbol de la vida. ¿Quién era el árbol de la vida para los antiguos cananeos? Era una diosa que ustedes la conocen, está en la Biblia y que muchas veces nos pasamos desapercibida. Era la diosa Astarte, también llamada Asheró. Esta diosa era tan importante porque esta diosa era la única capaz de poder quitarle adeptos a Yahvé. Porque esta diosa era la diosa del conocimiento, el árbol de la vida. ¿Ok? Era la diosa del conocimiento. Entonces, cuando Dios dice, no comáis del árbol de la vida, está haciendo referencia para el pensamiento, repito, para el pensamiento de los antiguos cananeos, no os ofrezcáis culto a la diosa Astarte, porque yo Yahvé soy tu único Dios, que estoy encima de Astarte, por eso estoy atrás en la cima del monte. ¿Y qué es el árbol del conocimiento? Sencillamente es saber utilizar el libre albedrío para poder decir, no quiero a Yahvé, yo quiero a Astarte. Porque Astarte es la diosa de la fertilidad y Yahvé es un dios opresor. Repito, pensamiento cananeo de la época. Nosotros los cristianos tenemos ya otra interpretación, lógicamente como cristianos católicos, de acuerdo a nuestra fe basada en la luz del Espíritu Santo, ya tenemos nosotros otra interpretación. Lo que yo simplemente quiero como profesor de ciencias bíblicas es sencillamente transportarlos en el tiempo, que conozcamos las dos caras, ¿ok? Que conozcamos las dos caras y que tengamos un conocimiento más amplio de las ciencias bíblicas para que veamos la riqueza, lo hermoso que es las ciencias bíblicas, ¿sí? Que no es algo no es algo cuadrado, sino que al contrario, es muy amplio y maravilloso, ¿ok? Bien, entonces, los querubines que ustedes ven ahí, con cuerpo de león, alas, etcétera, que ya los hemos mencionado, están custodiando ¿a quién? A Yahvé. Y ellos están impidiendo que el hombre vuelva, vuelva hacia Yahvé, porque al usar su libre albedrío decidieron darle culto a Astarte. De acuerdo a ese pensamiento y de acuerdo a nuestro pensamiento, cayeron en la tentación de Satanás y fueron arrastrados por la desobediencia al querer ser igual ellos, igual a Yahvé. Es decir, ustedes quisieron ser dioses.
como Satanás le dijo, si coméis del árbol del bien y del mal, serán dioses y conocerán el bien y el mal. ¿Ok? Bien. Aquí les traje entonces las dos interpretaciones. Bien, ahora, en la siguiente diapositiva, yo les dije a ustedes que les iba a decir cuánto medían los querubines. Dice el texto bíblico en Primera de Reyes 6:25, que cada querubín tenía 10 codos de alto. 10. Los dos querubines tenían la misma talla. Entonces, ¿cuánto mide un codo en nuestra medición actual? 45 centímetros. Si hacemos la multiplicación, los 10 codos equivalen a 5 metros. Entonces, ustedes imagínense estar parados frente a dos estructuras híbridas de 5 metros de altura. Eso les causa impresión, ¿verdad? O sea, es algo majestático ver algo sorprendente, estas moles, estos animales inmensos. Ahora ustedes imagínense, retrocedamos 2000 años atrás, donde el ser humano no tenía conocimiento de casi nada de la ciencia, donde eran extremadamente supersticiosos, donde ellos, al ver a estos animales de ese tamaño, infundían temor, pues. Ellos no querían ni siquiera pasar por esas puertas, porque además sabían que estos animales podían traer el castigo de Yahvé, ¿ok? Y para los enemigos su destrucción. Entonces, si para nosotros estar frente a una estructura de 5 metros nos causa bastante asombro, imagínense ustedes a estos hombres del antiguo Israel. Entonces, ¿cuánto medía cada querubín? 5 metros de altura. En la siguiente imagen, ¿sí? Observen ustedes, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Primera de Reyes 6:29. ¿Qué dice el texto? Que las paredes de la casa, es decir, del templo y del palacio, estaban rodeadas ¿de qué? De imágenes. Repito, ¿de qué estaban rodeadas? De imágenes, de figuras de querubines, de palmeras y de flores abiertas, tanto en el santuario, es decir, donde se encuentra Yahvé, en el santuario, como en el interior y en el exterior. ¿Ok? Y a nadie se le ocurriría que estaban adorando estas imágenes. ¿Sí? E incluso, custodiando el arca de la alianza, aquí en esta imagen no se puede apreciar bien, pero hay una parte azul en el centro, no sé si la podamos ver. Ahí, en esta imagen, ahí exacto, es una especie de tela. En esa especie de tela también están grabados los querubines. Es decir, que no solamente estaban grabados en las paredes, sino también en las telas que cubrían el santo santuario. Se pintaban los ángeles de piel blanca y rubios para reflejar que eran seres iluminados. Sí, exacto. Se los representaban con ese color de piel, rubios, exactamente, exactamente, así es. Pero esto ya corresponde a la Edad Media en adelante. Bien. Siguiente texto, Ezequiel 10:14, ¿sí? Aquí vemos otra vez al querubín, ¿sí? Con las características que ya les he mencionado. No los voy a repetir, ustedes ya lo saben, ¿ok? Bien. Tenemos los textos para corroborar, para que no crean que Víctor se ha venido a inventar todas estas cosas que quizás por primera vez ustedes lo están escuchando. Quizás otros ya lo sabían y estamos reforzando nada más, ¿ok? Miren ustedes el siguiente texto. Se encuentra en el Salmo 18:10. He utilizado la Reina Valera por si algún hermano no católico también nos está escuchando y viendo. El texto dice así: en mi angustia invoqué a Yahvé y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y clamó delante de él. Llegó a sus oídos. Y observen esta palabra. Y cabalgó sobre un querubín. ¿Cómo Dios cabalga sobre un querubín si un querubín fuera un ser humano, por ejemplo? Ok, es que ellos saben perfectamente que un querubín es un animal que se puede cabalgar. ¿Sí? Entonces vean ustedes la imagen, ahí la imagen representa a Yahvé, el hombre de pelo blanco, barba blanca representa a Yahvé. Lógicamente el querubín no es un caballo, pero no hay una imagen mejor que yo pueda tener como referencia para unir a los dos personajes, pero nosotros ya tenemos en la cabeza la imagen de un verdadero querubín. ¿Ok? Entonces nos hacemos la idea de este hombre que viene a representar a Yahvé montado en un querubín.
De ellos desde antiguo creían que un querubín era un animal. Entonces, en la siguiente diapositiva, ¿de dónde viene la idea de un querubín con forma humana? Porque de algún lado tuvo que haber venido, que es lo que ha perdurado hasta nuestros días. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Estos son los querubines, todos son Lucifer por si acaso, o Satanás, aunque yo ya en el programa anterior, yo ya hablé acerca de Lucifer, pueden buscar en el canal de Rodri, ahí ya tenemos nosotros el programa anterior donde yo hablé sobre Lucifer como tal. Yo prefiero llamarle Satanás, no Lucifer. Si quieren saber el por qué, los que no estuvieron en la primera charla, vayan al canal de nuestro hermano, de Rodrigo, ahí sabrán la respuesta. En todo caso, aquí tenemos nosotros a Satanás, ¿sí? Es un hombre con alas, ¿ok? Un hombre con alas. Entonces, ¿de dónde sale? Miren, aquí está la respuesta, en la siguiente diapositiva. Este arte que ustedes están viendo aquí tallado en piedra es probablemente, casi probablemente, la primera iconografía del arte cristiano que tenemos sobre ángeles con cuerpo humano y con alas. Se las he traído a ustedes para que las tengan, pueden hacerle captura. Es la primera, se encuentra en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, se encuentra en un sarcófago de Junio Basso. Este sarcófago fue construido en el año 359 después de Cristo y contiene la primera representación de seres alados en toda la cristiandad. ¿Ok? Estamos hablando del año 359, mediados del siglo IV. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en tiempos de Jesús, en tiempos de los padres de la iglesia, e incluso en la iglesia naciente, siglo I, siglo II, siglo III, ¿sí? Todavía no había en el imaginativo, ni judío, ni cristiano, la idea de un ángel y un querubín con forma humana. No existía eso. ¿Ok? Bien, ahí hemos llegado nosotros con el tema del querubín como tal. Nuestra charla tiene dos estructuras, el querubín como tal y ahora sí, Satán. Como este tema yo lo abordé en la charla anterior a breve rasgo, un poco rápido, aquí también lo voy a hacer para complementarlo. Bien, miren chicos, en la parte superior, que ustedes ven en el cuadrito de amarillo, ustedes están viendo una palabra con caracteres hebreos, ¿verdad? Recuerden ustedes que el hebreo no tiene vocales, solo consonantes, exacto. Ahí donde Rodri nos señala es la palabra Satán en lengua hebrea. Miren que digo Shatam. exacto. No estoy diciendo Satanás, estoy diciendo Satán. ¿Ok? El significado de esta palabra, ustedes la pueden observar ahí. Inferir, oponerse, adversario, obstaculizar, abortar, etcétera, etcétera. ¿Ok? No, no todo acto de interferir o de interponer será algo malo. Pongo un ejemplo. Si yo conozco a una persona que está ebria y va a manejar, a conducir su carro, y yo le quito las llaves, me pongo de obstáculo para que él no maneje, porque yo sé que si va a manejar se va a matar, se va a estrellar y se va a matar. Yo me pongo en la puerta, no dejo que salga, le quito las llaves de su carro, estoy obstaculizando, estoy interponiendo, pero no por eso estoy haciendo algo malo. Al contrario, estoy haciendo algo bueno. Entonces, en ese sentido, quiero que ustedes me entiendan que en el Antiguo Testamento, en la lengua, en la Biblia hebrea, la palabra Satán no tiene como connotación, al menos hasta los libros que se escriben antes de los libros de las crónicas, una connotación malvada, satánica, maligna. No, simplemente significa interponerse. Y en ese sentido, este acto de interponerse lo hacían todos los ángeles que Dios había creado. Un ángel se podía interponer ante una acción sin que éste sea el diablo. Sencillamente ese ángel estaba actuando como un Satán. Entonces, sigamos la siguiente diapositiva. Aquí les puse yo la imagen, observen. ¿Sí? Acuerden ustedes que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿ok? Por eso ustedes ven la S, exacto, empezando desde la derecha, ¿ok? Bien.
Observen que en la siguiente diapositiva no la saltamos, Rodri, ¿sí? No quiero confundirlo con mucha etimología. En la siguiente, exacto, exacto. En la siguiente es ahí. Entonces, como yo a ustedes les decía que el Satán o ser un Satán podía ser un ángel bueno que actúa como obstaculizador. Entonces yo les traje el texto bíblico. Miren ustedes aquí el texto. Los tengo incluso en caracteres hebreos. ¿Sí? Abajo Rodri señala el hebreo. En rojo, el carácter rojo es la misma palabra que Rodri les enseñó anteriormente a ustedes. Los mismos caracteres hebreos. Ahí está la palabra Satán. El hebreo está abajo, el español está arriba. Es lo mismo, ¿ok? Entonces dice el texto que un ángel de Yahvé, se pone para interferir. El texto hebreo, como ustedes leen español, ustedes ven la palabra Satán. Pero si ustedes leyeran el hebreo, van a ver la palabra roja que dice, perdón, no los voy a confundir. Como ustedes leen español, ustedes ven la palabra interferir. Alguna versión puede poner oponerse, puede poner obstaculizar, lo que sea. Pero si ustedes lo leen en hebreo, van a ver la palabra Satán. Entonces, este ángel no es el diablo, es un ángel bueno, pero que está actuando como un Satán para impedir que Balaán maldiga al pueblo de Israel. ¿Ok? Bien, yo creo que está claro, ¿verdad? Otro texto bíblico está en el siguiente, les traje otra vez la misma palabra en caracteres hebreos, ¿sí? Números 22:32. Asimismo, un ángel de Yahvé, ¿sí? Se pone como obstáculo. Miren, ustedes van a ver la palabra español obstáculo, pero en hebreo ustedes ven la palabra Satán que está en rojo abajo, ¿ok? Y no por eso es el diablo, no es el diablo aún. En este texto, en esta cultura, en este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se escribe el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, todavía la creencia del demonio no entraba en la fe de Israel. Todavía no entraba en la fe de Israel. ¿Ok? Por eso yo les dije que ustedes van a encontrar la palabra Satán como espíritu maligno, ahora sí, como el diablo o espíritu maligno, a partir del libro de las Crónicas. Y esto data a partir ya más o menos del año 200 antes de Cristo, y ya les voy a mencionar más adelante. No sé si te quedó claro aún, todavía desconfías, ¿ok? Entonces vamos a analizar otro texto, ¿sí? Por si acaso haya quedado duda. Yo sé que quizás a veces se torna un poquito de dificultad, porque quizás a veces es la primera vez que lo escuchamos, ¿sí? Creo que estas enseñanzas, bueno, deberían enriquecer nuestra fe, pero a más de uno en primera instancia le mueven el piso, ¿no? Porque no es lo que se imaginaba que era. Y por eso es tan interesante. Adelante, doctor, no le interrumpo más. Gracias, mi querido Rodri. Por eso yo les dije que ustedes van a ser ahora estudiantes de ciencias bíblicas, ¿ok? Entonces, vamos a analizarlo desde ese rigor, ¿sí? Desde ese rigor, desde las ciencias bíblicas. Miren, ahora vamos al Nuevo Testamento, ¿ok? Este texto que todos ustedes lo conocen, ¿sí? Donde Jesús le dice al primer papa, a Pedro, a nuestro San Pedro, ¿qué le dice? Quítate delante de mí, Satanás. Eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Ok? ¿Qué quiere decir el texto? ¿Que Satanás, que Pedro era el diablo? Lógicamente no. Entonces, si analizamos tal y cual como sucedió en el Antiguo Testamento, entenderemos que el término griego Satanás también tiene exactamente que el término hebreo Satán, las dos connotaciones, que representa solamente el acto de obstaculizar, como también representa al ser angélico, malévolo, perverso, que es el diablo. Entonces, como yo soy inteligente y analizo los textos bíblicos, ¿verdad? Y entonces yo lo tengo que poner en mi contexto. Yo sé que Pedro no es Satanás, no es el diablo, que al contrario, es el personaje preeminente de los 12 apóstoles. Por consiguiente, no le voy a dar la interpretación del diablo a Pedro. Entonces yo tengo que entender
que cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de aquí, Satanás, sencillamente le está diciendo, no seas obstáculo. Eso es todo lo que le está diciendo. De hecho, perdón, en el siguiente, después de decir Satanás, aclara a Jesús, me eres piedra de tropiezo. Ujú. Así es, Entonces está efectivamente. obstaculizando, claro. Efectivamente, el texto mismo da la respuesta incluso, como lo dice Rodri. Ahí está el texto. ¿Ok? Digo esto porque yo sé, para Rodri y para mí es algo normal, pero créanme que hermanos me preguntan, Pedro estuvo poseído por el diablo, ¿por qué de Pedro, Jesús que, por qué le dijo a Pedro le dijo que era el diablo? No, es que Jesús nunca le dijo a Pedro que era el diablo. Ya sabemos entonces la respuesta. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Siguiente diapositiva, ya nos quedó claro, ¿verdad? Ahora sí que quedó claro, comencemos con el término Satán. Entonces, si nosotros dijimos, en la siguiente diapositiva, si nosotros dijimos que el término Satán evoca a un ángel bueno que simplemente actúa como obstaculizador, entenderemos ahora sí que el Satán del libro de Job no es el diablo. Yo sé que así nosotros tenemos esa idea, sí, yo lo sé, yo también, pero a tenor del contexto histórico de la época, el agiógrafo del libro de Job, que no sabemos quién lo escribió, lo único que sabemos es que probablemente fue el primer libro escrito del Antiguo Testamento, que es el más antiguo, probablemente, que es un libro cuyo género literario es poético, sapiencial y narrativo, es que toda esta historia que se narra aquí, y con esto no voy a entrar en detalle si es histórico o no es histórico, eso ya quedará para otra charla o ustedes mismos lo investigarán. Lo que les quiero decir es que este personaje que se llama Satán y que es prueba, que es piedra de obstáculo para Job, que le manda todo tipo de calamidades, de dolores, que le quita la esposa, los hijos, que le manda huracanes, pestes, llagas y todas estas cosas, es un ángel bueno, pero que sencillamente está actuando como un Satán. Pero Víctor, ¿tú por qué dices eso? Si es un ángel que está haciendo todas estas cosas malas, ¿cómo puede ser un ángel bueno? Pero si es el diablo, por una sencilla razón, ya lo dijimos, todavía no existía en la fe de Israel la creencia del demonio o del diablo cuando se escribe el libro de Job. Eso vendrá después. Es por eso que nosotros los cristianos, como sí creemos, ya, a nosotros sí ya nos vino la idea del demonio, a nosotros sí ya se nos reveló la existencia real del demonio, entonces nosotros sí vamos a ver en este personaje a Satanás. Pero los antiguos israelitas no tenían esa idea, no se les había revelado, ¿ok? La existencia del demonio todavía. Bien, aquí les traje un dato histórico nada más. Se sabe o se entiende que quizás el libro de Job fue escrito en torno al reino de Judá, es decir, en el siglo sexto, más o menos, antes de Cristo. Siglo sexto, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la creencia de los demonios en la fe de Israel entra en el siglo tercero. Es decir, que Job se escribe 300 años aproximadamente antes de que por primera vez los israelitas empiecen a creer en la existencia de espíritus malignos. Forman parte de los Ketubín. ¿Qué son los Ketubín? Hay tres, el Antiguo Testamento o el Tanat está dividido en tres partes, ¿verdad? La Torá, ¿verdad? Que son los libros de la ley, le llamamos la ley. Los Neviín, ¿verdad? Que son los libros proféticos. Y los Ketubín, que corresponde a todo el corpus de los libros sapienciales. Bien, Proverbios. Bueno, para nosotros también entra la sabiduría, que es el texto deuterocanónico, etcétera. ¿Ok? Bien. En la siguiente diapositiva, bueno, esta es irrelevante, solamente les quería mostrar dónde quedaba la ciudad de Edom o Idumea, que es más o menos de donde se dice que probablemente surgió el autor del libro de Job. Una cosita, en Idumea, si se acuerdan ustedes qué personaje bíblico del Nuevo Testamento es Idumeo y que por eso no lo querían mucho los israelíes, los judíos, perdón. No sé si alguien se acuerdan ustedes de Herodes el Grande. Herodes, el gran rey, era Idumeo. Él no era, y miren, me escuchan lo que les voy a decir. Herodes el Grande era un idumeo, no era un judío. Abrazó la fe judía. Por eso los judíos lo querían. ¿Qué era un idumeo? Era como más o menos hoy día decir un musulmán, más o menos, ¿sí? Para que tengan una idea. Pero lo dicho de esto es que, miren, existía una tradición muy arraigada en el siglo 3, 4, 3, 2 antes de Cristo, e incluso en el siglo 1 después de Cristo,
de que el Mesías, iba a venir cuando quien gobernara el pueblo de Israel sea un extranjero y no un judío. Sorpresa, vamos, no es casualidad, lógicamente, es providencia, ¿no? Entonces resulta que cuando el Señor nace, cuando Jesús nace, ¿quién gobierna? Un idumeo, Herodes el Grande, en torno, él muere en el año 4 antes de Cristo, por consiguiente Jesús nace mínimo en el año 4 antes de Cristo. Entonces cuando Jesús nace se cumple esta profecía que ellos ya la conocían, nosotros no la conocíamos. Es más, yo estoy seguro que algunos de los hermanos recién se enteran esto, que ellos sabían que el Mesías tenía que nacer cuando un rey que gobierne el pueblo de Israel sea un extranjero, y se cumplió. Ahí está, Herodes el Grande. A Herodes lo querían mucho porque hizo grandes obras, construyó acueductos, reconstruyó el templo de Jerusalén, construyó carreteras, termales, ciudades, etcétera, etcétera. Pero era un rey sanguinario. ¿Se acuerdan ustedes, Rodri, por qué a un hijo de Herodes, a Herodes Antipas, Jesús le llama zorra? Ve y dile a esa zorra, le dice Jesús. Le dice a uno de sus discípulos para que se dirija donde Herodes Antipas. Por una sencilla razón, porque Herodes el Grande pudo haber sido todo, sanguinario, cruel, lo que sea, mató a sus dos hijos, etcétera, etcétera, pero era un rey. O sea, él construyó, él verdaderamente era el rey de Israel. Nadie se lo quitaba ese título. Lo adoraban en el sentido bueno de la palabra, ustedes me entienden, porque era un rey a carta cabal. Pero Herodes Antipas, además de ser también heredado por su papá, sanguinario, cruel, además era tonto, estúpido. Entonces, Herodes el Grande era un gran león, como un león. Herodes Antipas era una zorra, un animal insignificante, un animal que no tenía valor. En ese sentido, Jesús compara a su hijo, Herodes Antipas, en zorra, y no a Herodes el Grande en gran león. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque el término dile a esa zorra en estos tiempos tiene una connotación diferente. ¿Ok? Y quizá cuando nos topamos con ese texto, nos choca la mente. ¿Cómo un hombre puede actuar como una zorra? O sea, como una mujer de dudosa reputación sexual y cosas por el estilo. ¿Ok? Por eso siempre digo, vámonos al contexto histórico. Es diferente. Bueno, volvamos al tema porque ya me aparté en el tema del Jesús de la historia. Ok, sigamos la siguiente, ya hablé esto prácticamente, ¿sí? Ok, miren ustedes este texto que está en Primera de Reyes 22:18. El texto es muy largo, pero esta historia que ustedes van a ver, ustedes la pueden leer en su casa, esta historia es una dinámica que se comparte casi igual con la dinámica de Job, casi igual, ¿sí? Este ángel, al igual que el ángel de Job, que es un Satán, tiene permitido hacer cosas entre comillas malas, ¿ok? Les pongo ahí, les parcho el texto para que ustedes lo revisen en sus casas, ¿sí? Es parecido al texto de Job. Vamos, no estoy diciendo que sea el mismo, es parecido. Tiene la temática de un ángel que hace el mal por orden de Dios, pero que no es el diablo. Porque el libro de Reyes se escribe antes que el libro de las Crónicas. Una pregunta, Doc. Sí, mi querido Rodri. Eh, el ángel que luchó contra Jacob, creo que fue contra Jacob, Correcto. hasta el amanecer también era un Shatam. Exacto, era un ángel bueno, un Satán. Exacto, no era el diablo, ni un ángel caído, ni un ángel malo. Así podemos entenderlo. Exacto, Ah, ok. Oh, exacto. Ahí tiene sentido, porque él estaba pidiendo la bendición, pues, ¿no? Ahí claro. tiene un sentido, ¿ok? Miren ustedes, bueno, no los voy a confundir, los biblistas podrán entenderlo más fácil en las tradiciones, pero no los voy a confundir porque quizá esto nos llevaría más tiempo. Algún día podemos hablar acerca de este tema, de cómo se Ujú. formó el Antiguo Testamento, etcétera. No los voy a confundir. Miren, aquí hay otro dato que me gustaría con ustedes agregar. Miren, si yo a ustedes les pregunto, estudiantes que me están escuchando, ¿quién era la serpiente que vemos nosotros en el Génesis? ¿Se acuerdan ustedes de la primera diapositiva donde se veía al diablo con cola de serpiente en el árbol, ¿verdad? ¿Se acuerdan casi la segunda diapositiva que pusimos al inicio? Nosotros decimos fácilmente ese Satanás, correcto. Bueno, sí, claro, lo es. ¿Por qué yo digo que Satanás es la serpiente del Antiguo Testamento? Porque así me lo revela Dios mediante el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis dice clarito, la serpiente antigua es el gran dragón, el diablo o Satanás. Ok, pero yo soy cristiano. Esa es mi revelación que el Señor me ha dado mediante los escritores del Nuevo Testamento. Pero ¿qué pensaban los antiguos israelitas?
que no tenían esta revelación de Dios por medio de Jesucristo, que no conocían al Mesías. ¿Qué tenían ellos? Esto es lo que tenían en mente. Miren ustedes las imágenes. Ustedes ven esa serpiente con ese gato que está del lado derecho, unos caracteres ahí que ustedes ven en piedra arriba. Sencillamente, este animal, la serpiente, que a veces también solía parecer como un gato, el gato de Heliópolis, que tiene forma de un miutí, no es otra cosa más que la serpiente Apophis. La serpiente Apophis es la gran enemiga del dios del sol, del dios Ra del pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije, cuando el pueblo de Israel fue sometido a las culturas extranjeras, acaparaban también esas enseñanzas? Ok, así como cuando fueron sometidos a Babilonia, captaron la enseñanza de los querubines, asimismo cuando fueron a Egipto, captaron la enseñanza de la serpiente enemiga del gran Dios Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, la serpiente que se refleja en el Génesis, en el pensamiento de los antiguos israelitas, no es el diablo, porque no lo conocían. Es esta serpiente, la serpiente egipcia. Que esta serpiente es astuta, tiene tres características en el mundo egipcio. Era astuta, simbolizaba la sabiduría y simbolizaba la vida y la fertilidad. Por eso era muy adorada. ¿Ok? Aquí vemos los caracteres abajito en lengua, en egipcio, ¿verdad? En caracteres bajos, diríamos, creo que son cuneiformes, me parece que son, o egipcio, bueno, no recuerdo. Entonces, que quede claro, cuando se escribe el texto del Génesis, los cananeos israelitas están pensando en la serpiente Apophis, porque la revelación no les había llegado. Para nosotros que nos llega la revelación, esa serpiente es el diablo o Satanás. ¿Está claro? Ok. En el siguiente texto, ahí les traigo el texto del Apocalipsis, que es la revelación que nos llega a nosotros. Apocalipsis 12:7, lo que sencillamente nos va a decir es que esa serpiente era Satanás. Así de sencillo. Ahora sí, ahora sí. ¿Cuándo entra Satán como un ser real, perverso, malévolo, el diablo como tal? ¿Sí? A partir del siglo III antes de Cristo, año 200 más o menos, se escribe el libro de las Crónicas. ¿Ok? Entonces, es aquí, y por si acaso, si ustedes no me creen, y creen que yo he venido a engañarlos, yo sé que no van a creer eso, pero en esta Biblia, que es la Biblia que utilizamos los católicos que estudiamos Biblia, que es la Biblia de Jerusalén, cuando ustedes se vayan al libro de Job, si ustedes se van al libro de Job, capítulo 1, versículo 6, se los voy a mostrar porque a mí me gusta hablar siempre con pruebas, aunque ustedes, yo sé que ustedes lo van a revisar. A ver, aquí en el libro de Job, permítanme, regálenme un minutito. Aquí está. En el libro de Job, que tengo subrayado, recuerden ustedes que una de las riquezas de las Biblias católicas es que abajo en el pie de página hay una explicación de los textos. Ahí abajito dice clarito lo siguiente, en el versículo 1.6. Precedido del artículo, como en Zacarías 3, capítulo 3, versículo del 1 al 2, dice así. El término todavía no es un nombre propio. ¿Cuál término? Satán. Todavía no es un nombre propio. Miren lo que dice. Lo será solamente en Primera de Crónicas 21.1. ¿Qué quiero decir con esto? Es sencillo. El Satán que ustedes ven en Job todavía no es el diablo. Solamente lo va a ser a partir de Crónicas, capítulo 1, versículo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Lo dice la Biblia de Jerusalén. Lo que pasa es que a veces nos saltamos estas palabritas que son tan importantes, nos las saltamos. Aquí está, ¿ok? Ustedes lo pueden revisar. Entonces, a partir de este momento, ya se empieza a creer en el diablo. Ya vino la invasión griega. Ya vino la creencia de los demonios, de los espíritus malignos. Ya está en el pueblo de Israel, ¿ok? Entonces, ¿quién escribe este texto? Se dice que probablemente fue Esdras, aunque es un autor desconocido. Y cuando llega la creencia de estos seres, el texto bíblico en el siguiente, mi querido Rodri, aquí está el texto, dice, se levantó Satán contra Israel, ¿ok?
e incitó a David a hacer el censo del pueblo. ¿Ya? Aquí ya estamos viendo, tienen que ustedes leer el contexto para que lo entiendan. ¿Sí? Lógicamente, si ustedes leen solo estas palabras, no van a entender bien. Lean el contexto y se van a dar cuenta que aquí ya estamos hablando ya de un espíritu maligno. ¿Sí? Diríamos nosotros hoy en día el Satanás griego. ¿Ok? Bien. En la siguiente diapositiva vemos nosotros, les he traído una imagen de la invasión griega. ¿Sí? La invasión griega surge en torno al año 300 antes de Cristo. Y cuando los griegos invaden Israel, traen su cultura también. ¿Ok? Entre esas que traen, obviamente, la creencia de los demonios. Pero los demonios eran espíritus divinos, eran divinos. Así entra la creencia del demonio en el pueblo de Israel. Pero como los israelitas sabían que solo existe un Dios, a pesar de que, y este es un tópico que tuvimos arraigado por mucho tiempo, de que el pueblo judío siempre fue monoteísta, monoteísta mentira, el pueblo judío siempre fue en un principio politeísta, enoteísta y luego monoteísta, ya muy pero muy tardíamente monoteísta, entonces entenderemos que cuando los israelitas aceptan la llegada del demonio, lo que no van a aceptar es que sean divinos, porque existe solo un Dios y ese Dios es Yahvé. Yahvé. Entonces ahí empieza todo esta trama que yo ya se las mencioné, no la voy a repetir aquí porque sería redundar en la charla anterior, sobre la caída de los demonios, cómo pasaron de ángeles a demonios, así que eso yo me lo voy a saltar. Aquí sigue todo este tipo de diapositivas sobre ese tema, yo me lo voy a saltar porque ese tema ya lo hablamos, ¿verdad? Sí, nosotros lo hemos hablado, ¿ok? Entonces, yo sé que la charla anterior no lo hice con diapositivas, no sé si quieres, Rodri, que lo diga a vuelo de pájaro o simplemente nos lo saltamos para los hermanos que no Digámoslo pudieron. para que no quede como el vacío. Ya, ok, bueno, vamos a hacerlo lo más rápido, pero eso sí, muy bien posible, ok. Entonces, como los israelitas sabían que el demonio existe, pero que no eran divinos, entonces ellos entendieron, en la siguiente diapositiva, Rodri, ellos entendieron entonces que estos eran entonces los ángeles, ¿ok? En la siguiente, Rodri. Ok. Ellos entendieron entonces que estos eran ángeles, ¿ok? Entonces, ¿cómo pasaron de ángeles a demonios? Aquí les traje yo en la diapositiva la primera versión de la caída, ¿ok? Y la he denominado el pecado de la sexualidad. Ahí está el texto, véanlo ustedes, corrobórenlos en sus casas. En resumidas cuentas, ¿qué dice el texto? Que los hombres, perdón, las mujeres tuvieron relaciones con los ángeles. Y producto de esta relación, lógicamente antinatural, nacieron esos gigantes que ustedes ven atrás. Si ven esos gigantes, son los hijos, son híbridos, mitad demonio, mejor dicho, mitad ángel, mitad ser humano, los llamados nefilín. ¿Ok? Entonces, la siguiente, como esta versión fue tan importante, inmediatamente apareció este libro, que ustedes lo ven como libro, e incluso en la History Channel hay cualquier cantidad de documentales sobre este tema, hay hasta conspiraciones de ufología y tantas cosas, pero Sí, este es el libro de, si lo has visto, ¿verdad? De sí, ufología, que claro. habla Dios de los extraterrestres y tantas cosas, pero bueno, eso queda para los ufólogos, no para los especialistas en ciencia bíblica. Cualquier especialista en ciencia bíblica dirá que ahí no tiene nada que ver los extraterrestres, pero bueno, es cosa de los ufólogos. Ujú. Este libro, el primer libro de Enoch, ¿sí? Surge por esta tradición, por esta versión de los Nefilim. Lo que va a hacer el libro de Enoch es ampliar el contexto. Así que fue tan importante, muy importante. Este libro de Enoch, sorpréndanse en ustedes, que es mencionado en la epístola de Judas. Y es por eso que la epístola de Judas en el concilio de Hipona en el 393 después de Cristo casi que no pasa como libro canónico del Nuevo Testamento. Porque antes hablaba yo en un grupo con algunos hermanos, algunos creen que la inspiración del Nuevo Testamento se llegó del cielo. O sea, Dios dijo, aquí están los 27 libros, tengan, son inspirados por Dios y a partir de este momento lean. No, no, señores, así no fue. La canonización de los libros del Nuevo Testamento fue un consenso de los obispos católicos que se reunieron en concilio, obispos, cardenales, todas las máximas autoridades, y ellos eligieron mediante votación, lógicamente guiados por el Espíritu Santo, y determinaron qué libros entraban, qué libros no entraban. ¿Qué libros no entraron en el primer concilio? No entró Santiago y no entró Apocalipsis. ¿Por qué no entraron? Santiago,
porque con su enseñanza de que la salvación viene por las obras, aparentemente contradecía a Pablo que la salvación viene por la fe. Y Apocalipsis se queda afuera en el primer concilio porque con su capítulo 20, un capítulo básicamente casi que gnóstico, se quedaba también afuera. Y se quedaron afuera, señores. No pasaron. Por eso que a estos dos libros le llamamos deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Pero Judas pasó con un voto, raspando. ¿Y por qué pasó raspando? O mejor dicho, ¿por qué no se lo quería al libro de Judas como libro canónico? Porque citaba el libro de No. Estaba citando un apócrifo que los del Antiguo Testamento no lo querían. Pero pasó. Hebreos pasó por una sencilla razón. Porque la gran mayoría llegó al consenso de que había sido escrito por Pablo. Había gente que decía, no fue escrito por Pablo. Hoy en día los eruditos bíblicos dicen que no fue escrito por Pablo. ¿Ok? Bien, pero ese es otro tema, no me voy a extender allá. Bien. A raíz de esto, también surgieron otros libros. Miren ustedes, en la siguiente diapositiva tenemos, por ejemplo, el libro de los jubileos, ¿sí? Tenemos también el Testamento de los 12 Patriarcas y el segundo libro de Baruch. Todos estos libros surgen como consecuencia de la tradición de la versión del pecado de la sexualidad. Todos estos libros, importantísimos, ¿ok? Bien, pero esta versión no obtuvo la aprobación de todo el Sanedrín. O sea, las grandes autoridades judías de la época no lo aceptaron por completo y buscaron otra interpretación. ¿Ok? ¿Y por qué otra? Porque sencillamente la caída de los demonios surgió en tiempos de Noé y ellos decían que por tradición oral eso no podía suceder, que eso tenía que haber sido anterior. Así que buscaron la segunda versión a la que le he llamado el pecado de la envidia, que es un pecado más decente, porque aquí ya no vemos el pecado de la sexualidad, que es más indecente y que además es antinatural entre un espíritu y un humano. Entonces la envidia surgió sencillamente porque, y los textos bíblicos siguientes nos corroboran, como Job, Proverbios, etcétera, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, de que por la envidia entra el pecado. ¿Ok? Entonces, en la siguiente, Rodri, vamos a entender los israelitas de que estos demonios se rebelaron por envidia. ¿Qué envidia? De que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y a ellos no. A ellos simplemente lo creó como ángeles. Entonces, fue tan importante esta tradición que surgió este libro que ustedes ven del lado derecho, La vida de Adán y Eva del paraíso. Este libro fue escrito en torno al año 100 antes de Cristo. Este libro va a relatar toda la caída de Adán y Eva por culpa de Satanás, porque ellos no querían adorar al hombre en la imagen, mejor dicho, no querían adorar a Yahvé en la imagen del hombre. Se sintieron desplazados. ¿Ok? Bien. Esta tradición también trajo desventajas. ¿Sí? Las desventajas es que este pecado, las ventajas, en la siguiente diapositiva, la ventaja es que este pecado encaja más con la naturaleza de los ángeles. Es mucho más lógico pensar que un ángel puede caer en pecado por envidia que por sexo, lógicamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos las ventajas, ¿verdad? Además que la caída surge, lógicamente, antes de la creación del hombre, por consiguiente, cronológicamente era mucho más creíble, pero tiene desventajas. Y la desventaja está en la siguiente diapositiva, y es que básicamente el causante de la caída de los demonios era el hombre, cuando ellos sabían por tradición oral que era al revés. Bien, entonces la desecharon. La desecharon. Siguiente diapositiva, ahí les resumí yo. Siguiente, aquí ya les digo, ¿no? Ok, perfecto. La tercera versión y última, la desecharon. Aquí viene el cántico de Isaías y Ezequiel. Un judío del Sanedrín, era el presidente del Sanedrín, Simón Ben Chetat. Él, en el año 83, un 24 de junio, si mi mente no me está fallando ahora, él dijo que el pecado de Satanás, fue el pecado de la soberbia y el orgullo. Siguiente diapositiva. Pecado del orgullo y la soberbia. ¿Y en qué se basó eso? Sencillo. En el texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12, y en el texto de Ezequiel 28. Entonces, este texto, o mejor dicho, esta versión fue tan importante, chicos, tan importante, que en el año 50 después de Cristo, miren ustedes,
50 después de Cristo, surge una obra apócrifa llamada Segundo Libro de Enoch, que incluye esta versión. ¿Ok? Entonces, las dos primeras versiones o referencias que tenemos como caída de Satanás, basándonos en el cántico de Isaías y Ezequiel, data de el año 83 del rabino Simón ben Chetaz, y la segunda es en el segundo libro de Enoch en el año 50 después de Cristo. ¿Ok? Ahí tenemos ya el origen nosotros de esta creencia. Vamos a saltarnos a la siguiente porque no les voy a hablar ahorita acerca del Seol y ya eso es otra. Avancemos, Rodri, yo te aviso, ¿sí? Porque esto es hablar del infierno y podemos hacerlo en cualquier otro momento. Esto no entra ahorita, ¿ok? La siguiente, siguiente, ahí. Entonces, ¿cuál fue la peor consecuencia de esta versión? Esta versión tuvo consecuencias positivas y negativas. Voy a centrarme en las negativas. Primero, que Satanás ya se le cambia de nombre, ya se le empieza a llamar Lucifer. Así lo conocemos hoy en día, basándonos en Isaías. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a Satanás es, o mejor dicho, Lucifer es el lucero. Oh, lucero, hijo de la aurora, ¿cómo has caído de los cielos? Basándonos en Isaías. ¿Ok? Ahí está el nombre, por si acaso, si no me escucharon bien o no sabían cómo deletrearlo, Simón ben Chetach. ¿Ok? Ahí está el nombre del rabino que introdujo por primera vez esta creencia en el pueblo de Israel y que es la que hemos adoptado nosotros los católicos. ¿Ok? Porque la mayoría de los católicos nos quedamos, o, no, o la tradición nos quedamos, que Satanás cae por soberbia porque quiso ser igual a Dios. Eso dice el texto de Isaías. Que este gran rey, que era el rey de Tiro Baal, este rey quería ser igual a Dios, era poderoso, era rico. Entonces, en esta referencia humana de este rey, de este simple rey mortal que está en el texto de forma explícita, vemos, dice Simón ben Chetaf, de forma implícita la caída de este ángel principal, que luego sería Satanás. Está sencillo, ¿verdad? Ahí está el rey Ito Baal, en la caída de la casa de Omrim, ¿ok? Bien. Siguiente, para no cansarlos ya, ¿ok? Miren ustedes este texto, estos tres textos que yo les he traído. Las tres veces que yo he encontrado, hay más, ¿sí? Ya sé que hay más, en esta diapositiva solo puse tres veces que aparece la palabra lucero, traducido al latín Lucifer, en el Nuevo Testamento, están en Proverbios 4:18, Segunda de Pedro 1:19 y Apocalipsis 22:16. En Proverbios hace referencia a la sabiduría, en Segunda de Pedro hace referencia a los profetas, y en el Apocalipsis hace referencia a Jesucristo. Por consiguiente, el término Lucifer, latino al español lucero, en el Nuevo Testamento nunca hace referencia al diablo. Entenderemos como tradición que Lucifer, lucero y el diablo es lo mismo, basándonos en la interpretación rabina de Simón ben Chetach. Por último, y aquí ya los terminamos para ya irnos retirándonos. Yo sé que ya estamos cansados, mejor dicho, están cansados de escucharme, así que ya vamos a terminar. En el Nuevo Testamento, y aquí vamos a terminar. Miren ustedes, chicos, el Nuevo Testamento, para dar una veracidad de la caída de los ángeles, tuvo que mencionarlo cómo sucedió. Y de las tres versiones, observen ustedes cuál versión cogió la carta de Judas. ¿Cogió la versión de la envidia? No, señores. ¿Cogió la versión del rabino Simón ben Chetach, de Isaías y Ezequiel? No, señores. ¿Cuál cogió? Miren ustedes. La primera, la del pecado de la sexualidad. ¿Qué dice? A los ángeles que no mantuvieron su dignidad. ¿Cuál dignidad? De ser seres espirituales. Y abandonaron su propia morada. Dios los encerró en cárceles eternas, oscuras, hasta que llegue el gran día del juicio. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos, es decir, los ángeles, fornicaron y se dejaron llevar por el uso antinatural de la carne. Sufrieron el castigo del fuego eterno y ahora sirven de ejemplo. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Ustedes lo saben perfectamente. Ese mismo pecado se relaciona con los ángeles que no mantuvieron su dignidad, que fornicaron con las hijas de los hombres, y dice la carta de Judas que ese es el castigo, perdón, que esa es la causa por la cual los ángeles se rebelaron contra Dios, y por el cual Dios los despojó de la gracia y los expulsó, y los encerró en cárceles eternas. Aquí observen ustedes la expresión fuego eterno. Por cierto, ¿cuál es el primer libro del Antiguo Testamento que habla del infierno? Como nosotros los conocemos, es decir, como castigo eterno. El primer libro es el libro de Daniel, ¿ok? Ese es el primer libro.
del Antiguo Testamento que ya tiene la noción de lo que es el castigo eterno, porque antes no existía. Así como el demonio, los ángeles y todo esto, la existencia del infierno ha sido paulatinamente. El primer libro es el libro de Daniel, el segundo es el libro de sabiduría, que está en los libros deuterocanónicos católicos. Por último, la segunda epístola de Pedro, escrita en torno al año 125, lógicamente no lo escribió el mismo apóstol Pedro, pero sí tiene autoría petrina. Ya algún día les explicaremos qué significa eso, si es que no lo entendieron. Esta carta petrina va a corroborar lo que dice Judas y va a corroborar lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Cuál es el pecado por el cual los ángeles se convirtieron, entre comillas, se convirtieron en demonios? Ya saben ustedes. Pecado de la sexualidad. ¿Sí? Y aquí aparece una palabra nueva, tártaro. Es el infierno griego, más o menos, ¿sí? Tártaro. Es lo que viene a ser la gehenna, lo que viene a ser el infierno, ¿ok? ¿Y la Iglesia Católica qué? La Iglesia Católica, no vamos a leer todo esto porque es muy largo, ¿ok? La Iglesia Católica sencillamente adoptó las tres en un principio y poco a poco fue manteniendo hasta quedándose con la tercera versión, la del Cántico de Isaías, ¿ok? Avancemos, Rodri, avancemos. Yo creo que esto ya nada más. Avancemos. Otra más, eso ya no vamos a hablar. Ahí está la bibliografía, una anterior, mi querido Rodri. Ahí está la bibliografía que he utilizado. Pueden tomar captura si ustedes desean. Lo que yo les he traído no es algo que me he inventado. Traigo mis fuentes, traigo las imágenes reales, he traído también los textos bíblicos para corroborar. Y como se debe hacer en una conferencia bastante seria, donde lo único que nosotros queremos es impartir el conocimiento académico de las ciencias bíblicas, les he traído las fuentes donde yo he podido investigar. ¿Ok? Entonces, ustedes lo que yo les he hablado, ustedes lo van a encontrar en estos grandes eruditos bíblicos, como el padre Roland de Vaux, es un sacerdote, por si acaso, no sé si lo conozcan, un erudito católico, un sacerdote erudito en Antiguo Testamento, por si acaso. ¿Ok? Bueno, les agradezco por la paciencia que me han tenido de escucharme y eso es todo en esta conferencia. Gracias. Bueno, doctor Víctor, pues increíble, definitivamente excelente su presentación. Le agradecemos enormemente pues haber compartido este tiempo con nosotros. A todos los que están conectados, no se les olvide dar su like y compartir, porque pues obviamente así también ustedes se van evangelizando y van aprendiendo también sobre la Biblia, porque a veces la llenamos de muchos mitos y de creencias mmm, que no son correctas porque simplemente ignoramos el aspecto histórico, la comprensión, digamos, la revelación, cómo fue en aumento hasta llegar en el Nuevo Testamento, donde llega a su plenitud. Y bueno, muchas gracias otra vez al profe Víctor Gamboa, al doc, y lo esperamos en un próximo programa sobre demonología. De verdad, muchas gracias. No olviden dar su like, que si no se ha suscrito a este canal, pues lo invito a que se suscriba. Y bueno, pues tendremos muy prontamente nuevamente a nuestro hermano, el doctor Víctor Gamboa. Algunas palabras de despedida, hermanito. Bueno, gracias por el tiempo. Espero no haberlos confundido, sino haber sido luz, más bien. Espero. Si hay alguna interrogante, alguna pregunta, yo creo que Rodi está siempre abierto para tenerlas presentes. Me las pueden hacer llegar en la otra entrega que vamos a tener Dios mediante. Eh, Esto se hace con el objetivo de difundir el conocimiento bíblico, ¿sí? Para los que creen que los católicos no sabemos de Biblia, como nos suelen decir, no sé si hemos escuchado esa frase que ya los católicos no saben, porque a veces creemos que el saber de Biblia es simplemente leerla, no leerla cualquiera, pero Ujú. darle un análisis crítico, darle un análisis histórico, teológico, hermenéutico, eso lo hace un católico bien preparado, ¿verdad? Entonces, estas charlas ustedes las encuentran aquí en el canal de Rodri, esta y muchas más. Rodri es un gran apologista, biblista,
Y por eso me siento honrado de estar aquí en el canal de mi amigo. Y si Dios quiere, pues estaremos nuevamente en alguna entrega, ¿sí? Les pido solamente que oren por mí y gracias por su presencia. Muchas gracias, doctor, y el honor es mío tenerlo acá. Alguien tan brillante como usted. Y bueno, ya saben, no se olviden sus oraciones por el doctor Víctor y por mí también. Y bueno, no siendo más, feliz noche para todos. Que el Señor les bendiga. María Totus Tus. Y Amén. que viva Cristo Rey. Viva. Hasta la vista, babies. Que viva.